Ahora sí. Dios le bendiga, iglesia. Buenos días. Gracias por su paciencia. Para aprovechar el tiempo, para los que nos visitan, de pronto por primera vez, o los que no estén tan familiarizados, nosotros como iglesia hemos iniciado una serie de predicaciones positivas en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Y qué significa esto de predicación positiva? De manera general es el hecho de predicar secuencialmente o continuamente desde el primer capítulo hasta que nos ha conducido el día de hoy a estudiar el capítulo número 4. Es mi responsabilidad y gran responsabilidad delante del Señor y también delante de la congregación de los santos exponer el día de hoy versículos 1 hacia el 8. He titulado el mensaje de esta mañana el llamado a la santidad. Antes de iniciar, voy a pedirles que por favor me puedan acompañar en oración. Señor, amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Dios del cielo, totalmente humillados y en total dependencia de ti. Te pido, Señor, que todo lo que salga por mi boca, Dios del cielo, sea, Señor, sazonado con el amor que solamente tú sabes mostrar. Sean sazonadas nuestras palabras, Señor, con la severidad que solamente tú sabes mostrar y sabes unir todas esas cosas, Señor, para que suceda en la vida de los que escuchan, como dice tu palabra, convicción de pecado, de juicio y de justicia. No solo eso, Señor, sino también te pido, Dios del cielo, que puedas confortar y consolar los corazones de nuestra iglesia, de tu iglesia, que tu palabra pueda ser fielmente expuesta y predicada el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Como mencionaba el pastor Clip, ya hace algunos meses o algunos domingos atrás hemos venido estudiando como iglesia los requisitos que deben verse claramente visibles en aquellas personas que tengan o sientan el llamado, como dice la Escritura, por ejemplo, al obispado. Y también hemos estado estudiando los requisitos que deben verse claramente visibles en aquellos que sientan la convicción del servicio en el diaconado. Es decir, hemos estado estudiando el llamado al obispado o al pastorado, como también hemos estado estudiando el llamado al diaconado. Sin embargo, tal vez pueda ser cierto en la vida de alguno que diga, bueno, si bien es cierto, es muy importante, y lo es, muy importante como iglesia, saber y conocer los requisitos que exige la Escritura acerca de estos dos llamados, en aras o en búsqueda de ser una iglesia sana y bíblica, tal vez de pronto no sea tan relevante para mí, porque de pronto usted dirá, bueno, yo no tengo el llamado para el pastorado, de pronto yo no siento la convicción del llamado al diaconado. Si de pronto, si tal vez ese puede ser su opinión, es mi trabajo y mi responsabilidad, claro está, en total dependencia del Espíritu Santo, persuadir a la iglesia del Señor al único llamado que ningún creyente jamás pudiera evitar. Y este es el llamado a la santidad. Conversaba con mi mamá acerca de esto, conocía los apuntes y sentado frente a mis apuntes y sentado a diferentes comentarios y referencias acerca de este tema de la santidad del Señor, pensaba y estaba muy preocupado en qué podía escribir para poder plasmar con claridad lo que supone el concepto de este llamado de santidad. Y debo confesar ante ustedes que no lo logré. No logré con mis propias palabras porque cada cosa que escribía lo volvía a borrar. No me resultaba del todo satisfactorio mis palabras o comentarios de otras personas acerca de lo que supone este llamado. Sin embargo, a pesar de mi incapacidad, y tengo que confesar que también encontraba cierto punto de frustración en eso, retumbaba en mis cabezas las palabras de la Escritura y las palabras de Pablo. Específicamente en este momento Pablo estaba hablando acerca de la sabiduría de Dios, pero no dejaba de retumbar estas palabras de las cuales yo simplemente quiero hacer eco y repetirlas. En Romanos 11, versículos 33 al 36, Pablo decía, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables
son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para ser recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ante mi incapacidad de poder expresarlo, me rindo ante las palabras de la propia Escritura. Y si bien es cierto, me enfrenté frente a esto, valga la redundancia, es mi convicción también esta mañana que el Señor puede utilizar mis incapacidades y mis debilidades. Y es mi convicción también esta mañana que el Espíritu Santo puede utilizar a este vaso de barro, que es todo lo que soy, para poder convencer, para poder persuadir a su iglesia acerca de su llamado legítimo, el cual es el llamado a la santidad. Vamos a estar estudiando en nuestro bosquejo al menos 4 puntos importantes. Número 1, la importancia del buen testimonio. 2, instrucciones a la iglesia. 3, integridad sexual bíblica. Y 4, aceptando mi llamado. Ahora quiero invitarles a que por favor puedan estar leyendo conmigo versículos del 1 al 8. Leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. En el versículo número 1, vemos cómo Pablo utiliza esta palabra, esta frase, por lo demás, que puede ser también traducida como en lo restante o en lo que queda por decir. Con esto Pablo nos está diciendo, llegados al capítulo 4, que va a introducir la parte final de su primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, más adelante va también a introducir una serie de palabras que expresan autoridad, pero en sentidos distintos. Por ejemplo, él dice, les rogamos y les exhortamos. Cuando utiliza la palabra les rogamos, puede hacer referencia al tipo de súplica y preocupación que solo una madre pudiera expresar. Y aquí quiero hacer uso de las propias Escrituras, que fue un ejemplo que ya Pablo habría utilizado en el capítulo número 2, versículo 7, para ser más específico. Hablando de este tipo de ruego, dice el versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Otra versión dice como una madre nodriza. Y también más adelante cuando dice les exhortamos, en el mismo capítulo, en el versículo 11, esto hace referencia al tipo de preocupación hacia un hijo que solo la autoridad de un padre pudiera expresar. Y cito en el versículo 11, capítulo 2. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Ahora quisiera hacer una breve mención, un breve paréntesis. Dios bendiga a las madres abnegadas, Dios bendiga a las madres que por la providencia del Señor le ha tocado la difícil tarea de ser madres y padres a la vez. Si bien es cierto, es difícil, sin embargo, no imposible llevar a cabo esta tarea. Hago esta mención porque esto fue particularmente cierto en la vida de uno de los personajes mencionados en esta carta, Timoteo.
Las Escrituras nos revelan que Timoteo era de padre griego. Algunos estudiosos y eruditos de la Escritura nos dicen que muy probablemente el padre de Timoteo, que de nuevo era griego, había fallecido. Por ende había sido criado y principalmente en la fe por su abuela Loida y su madre Eunice, cuya fe Pablo elogia más adelante. De manera que si es su caso, sepa, hermana, y le aliento en el Señor, de que aunque sea difícil la tarea, usted puede, con ayuda y total dependencia del Señor, criar a hombres y mujeres que reflejen la gloria de Dios, tal como sucedió en la vida de Timoteo. Entonces, una madre tiene su forma de ruego y un padre tiene su forma de exhortar, pero ahora Pablo, como vemos en el texto, va a elevar la barra en cuanto a autoridad se refiere. Y nos va a decir ahora, y va a apelar a la máxima autoridad, que es la autoridad en el Señor Jesús. Es decir, esta parte final no es menos importante por ser la parte final de su carta. Todo lo contrario, sigue siendo tan importante como todo lo que ha mencionado y lo que va a continuar diciendo, porque sigo hablando, dice Pablo, en la máxima autoridad, que es en la autoridad del Señor Jesús. Y es precisamente que movido por esa autoridad mayor, que de nuevo es en el Señor Jesús, Pablo comenzará a introducirnos en la importancia del buen testimonio. Pablo les dice a los tesalonicenses, como vemos en el texto, les rogamos y les exhortamos, y habla en plural, en el Señor, que tal como han recibido de nosotros, y en el versículo 2 dice, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor. Es decir, tal como han recibido, tal como les hemos modelado, es lo que nos dice Pablo. Lo cierto es que la vida de Pablo, Silvano y Timoteo mencionados en el capítulo 1, versículo 1, definitivamente eran vidas que reflejaban la manera en la que se debía andar y la manera en la que se debía agradar a Dios. Y esto fue totalmente beneficioso para la vida en la iglesia en Tesalónica, pues tal fue el impacto debido de nuevo al buen testimonio de sus líderes, que no solo, como dice el texto, ya andaban y agradaban a Dios de la manera correcta, debo decir y agregar, sino que también Pablo tenía la confianza de poder decirles y persuadir a la iglesia en Tesalónica, y al igual el día de hoy, que en eso en lo que ustedes ya andan y agraden a Dios, abunden en ello más y más. Nota cómo dice el versículo, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Iglesia, tener un liderazgo que instruya correctamente es sumamente vital. Tener un liderazgo que conozca las Escrituras es sumamente importante, pero que ese liderazgo camine y agrade a Dios conforme a lo que instruye, lo es aún más. Porque sí, podemos correr el riesgo de pensar que porque tenemos mucha teología o leemos muchos libros, ya con eso es suficiente. Pero de nuevo, debemos tener cuidado de que solamente sean palabras, que nunca se reflejen en la acción que impacte a la vida de quienes instruimos. Podemos ser hombres y mujeres apasionados por el Evangelio, por ejemplo. Podemos ser hombres y mujeres de seminarios teológicos y con dones de Dios claramente visibles, puestos al servicio de la iglesia, tal como 1 de Pedro 4:10 nos los instruye. Sin embargo, no necesariamente con vidas que reflejen lo que predicamos. Esto puede ser cierto, por ejemplo, a menudo en la vida de la crianza de padres hacia hijos. Muchas veces les exigimos a nuestros hijos una forma de hablar, les exigimos a nuestros hijos una forma de conducirse, una forma de vestir. Les exigimos muchas veces a nuestros hijos cosas que son ciertamente correctas, pero que nosotros no le estamos modelando necesariamente a nuestros hijos.
donde entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿son nuestras vidas dignas de imitar? ¿Andamos conforme a lo que predicamos? Si la respuesta es no, si somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos al hacer este ejercicio, bueno, la solución es básica. Arrepiéntase y tal como ha instruido el pastor Clifford en otras ocasiones, empiece hoy. Dese cuenta de la condición en la que está, arrepiéntase y empiece hoy, no dé más excusas. Y sí, también puede ser cierto que si la respuesta es sí, usted anda conforme a lo que predique, yo les exhorto tal como Pablo les exhortó a la iglesia en Tesalónica, abunde en ello aún más y más. Y con esto entonces entramos a las instrucciones a la iglesia. ¿Y cuál es la instrucción? Bueno, yo he citado al menos dos de estas instrucciones y de nuevo considero que son bastante básicas. La instrucción número 1 a la iglesia es seguir las instrucciones ya dadas. Sigan las instrucciones ya dadas. Note cómo dice el texto nuevamente, que tal como han recibido de nosotros las instrucciones, sigan las instrucciones ya dadas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, en búsqueda de hacer algo para Dios y para agradar y andar a Dios, podemos correr el riesgo de hacer exactamente lo contrario. ¿Por qué? Por no seguir las instrucciones ya dadas. Si queremos andar conforme a Dios, si queremos agradar a Dios, sigan las instrucciones ya dadas en las Escrituras. Nosotros podemos decir tal vez, yo no soy una mala persona, porque, por ejemplo, yo ayudo a los pobres. Y piense erróneamente, y permítame advertirle, que tal vez de esta manera, no siendo una mala persona que ayuda a los pobres, usted tenga el cielo ganado. Pero de nuevo, las instrucciones ya dadas nos advierten y nos recuerdan Efesios capítulo 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se vanagloríe. Podemos caer también en la ilusión y en el error de decir, yo puedo adorar a Dios de cualquier manera. Siempre y cuando yo entienda y diga que yo estoy adorando a Dios, lo puedo hacer de cualquier manera. Yo puedo vestir como yo quiera. Yo puedo hacer mi vida con quien quiera. Puedo ser cristiano y no congregarme. Este libro de instrucciones dicen exactamente lo contrario en Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres. ¿Todos los caminos llevan a Dios? No. Este libro de instrucciones nos recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Absolutamente nadie va al Padre solo a través de Jesús. Juan 14, versículo 6. Entonces, iglesia, ¿cómo me aseguro de agradar a Dios? Siguiendo las instrucciones ya dadas. Ahí no va a haber error. La respuesta número 2, le dice Pablo, que en lo que ya han recibido, abunden en eso más y más. Es decir, no se conforme, por ejemplo, con el nivel de madurez espiritual que usted crea tener, porque Pablo le dice, siempre habrá más. Siempre habrá un nivel de madurez espiritual mayor que el de ayer, mayor que el de este mañana, mayor que el anterior. Abunden en ello más y más. Las Escrituras, de hecho, nos lo recuerdan, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Filipenses 1:6, estando persuadidos en esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y siempre y cuando haya un hasta, y ese sea hasta el día de Jesucristo, siempre habrá razón por la cual abundar en las instrucciones del Señor más y más. Siempre habrá un nivel de madurez espiritual mayor. Y en aras de eso, como iglesia, debemos ansiar llegar. Ahora, de nuevo, esto no era algo que Pablo le estaba reclamando a la iglesia en Tesalónica que no tenían. Esto no era algo que no fuese claramente visible
en la iglesia en Tesalónica, pero de nuevo Pablo le estaba recomendando, siempre hay más. De hecho, Pablo también lo dijo en su carta en los Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, si tuviéramos hipotéticamente la capacidad de medir nuestro nivel de madurez espiritual con algún instrumento, claro, no, hipotético, ¿en qué nivel de madurez espiritual cree usted que estaría hoy? Independientemente de cuál sea su respuesta, usted dice, bueno, yo creo que estoy bajo, yo creo que estoy alto. Independientemente de eso, Pablo le está recomendando, inspirado por el Señor, abunde en ello más y más. Ahora luego en el versículo, desde el versículo 3, Pablo va a hablar acerca de la integridad sexual bíblica. Como dice el versículo, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y por lo pronto quiero hacer una pequeña pausa y quiero profundizar un poco acerca de este tema. Claramente Pablo, con la autoridad del Señor, le recuerda a la iglesia su llamado legítimo. ¿Cuál? El llamado a la santidad, el llamado a su iglesia a ser santa. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos recuerda a su iglesia que sin santidad nadie verá a Dios. Imposible. Ahora, y para que nos quede claro cuál es el nivel de santidad requerido que las Escrituras exigen para poder de nuevo ver al Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí no está hablando Pablo, no está hablando ninguno de nosotros aquí, está hablando Dios a su pueblo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, no solo eso. Dios no solo es santo, sino que Dios es 3 veces santo. Tal como dice la Escritura en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3, en la visión que tuvo el profeta Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo recuerdo la primera vez que escuché al pastor exponer este texto y predicar acerca de este texto y decir a la iglesia, sed santo porque Dios es santo, no es una opción. Esto está imperativo y es un mandamiento. Yo cuando lo escuché la primera vez dije, olvídalo, imposible. No se puede ser santo como Dios es santo. Analizando mi vida. Y seguí diciendo, si el reto, por ejemplo, fuese ser tan santo como él o la hermana más piadosa de la iglesia, apúntenme, yo me atrevo. Si el reto, por ejemplo, fuese ser tan santo como el pastor, apúnteme, yo me atrevo. Pero el texto no dice, sed santos porque el pastor es santo, sino que el texto dice, sed santo porque Dios es santo. Entonces, hermanos, el concepto de santidad sí que es cierto que puede ser muy difícil de asimilar. Y el concepto de la santidad del Señor. De hecho, yo me atrevería a decir inclusive que no nos bastaría, no nos alcanzaría la vida entera para terminar de comprender el concepto de santidad de nuestro Dios. Sin embargo, de nuevo, Hebreos 14:12 nos recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora bien, puede que usted escuchando este mensaje, esta predicación, usted se embarque a comenzar a tratar de alcanzar la santidad y diga, bueno, yo me despierto en las madrugadas cuando nadie se ha levantado y yo oro
infinitamente o horas extendidas y piense erróneamente que orando es que usted alcanza la santidad. Y ojo, no estoy hablando en contra de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos recomienda e instruye exactamente lo contrario, orad sin cesar, pero no es de esa forma en la que usted puede darse golpe de pecho y decir, he alcanzado la santidad. O tal vez piense también erróneamente que como dice la Escritura, que cosas mayores que el Señor nosotros haremos. Yo voy a ayunar ahora 41 días y 41 noches. Y con esta hazaña se puede dar golpe de pecho y decir, yo soy santo, yo he alcanzado la santidad. O tal vez usted pueda pensar que como es buena persona, de nuevo, porque da su dinero en benevolencia a los que lo necesitan, yo con eso tengo, yo con eso he alcanzado. No tengo que ser tan exigente. Hermanos, la verdad es que ninguna de estas cosas jamás llenarán las exigencias de la expectativa de la santidad requerida que de nuevo es para ver al Señor. Y puesto que es tan elevado el nivel de santidad requerido, de hecho es imposible para el hombre alcanzarlo. Es imposible para el hombre alcanzarlo. Hermanos, la santidad no es algo que se alcance. La santidad es algo que se otorga de parte del único que es santo. La santidad, al igual que la salvación, es un regalo de Dios, otorgado por gracia por medio de la fe a pecadores inmerecedores de ella como usted y yo. Es decir, usted y yo no merecíamos ser santos, pero aún así sí lo somos, no por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Por esa razón y por su sangre, usted y yo somos santos. Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos recuerda, porque con una sola ofrenda, Él, es decir, Cristo, hizo, escucha hermanos, perfectos para siempre a los santificados. Entonces, no podemos alcanzar la santidad. La santidad nos tuvo que alcanzar a nosotros. Nosotros compartíamos en nuestro grupo de vida acerca de este hecho. Y esto es cierto. No importa lo que mis hijos hagan. Independientemente de lo que mis hijos hagan, si son mis hijos, lo serán siempre. Y eso es lo que dice la Escritura. Ustedes han sido perfeccionados, han sido perfectos para siempre y santificados. Y eso debemos creer. De nuevo, somos santos siempre y cuando habramos reconocido al Señor Jesucristo como suficiente Salvador. Y eso nos califica automáticamente para poder ver al Señor. Esa es la santidad requerida. De versículos 3 al 5, y avanzo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. En el versículo 3 vemos la aparición de esta palabra fornicación, por ejemplo, en la Reina Valera. En nuestra versión NBLA dice inmoralidad sexual. Y en otra versión dice pecado sexual. Entonces, ¿cuál pudiera ser realmente el concepto original? Hemos estudiado y hemos hablado acerca de esto, que la palabra griega en el original es la palabra porneia, que significa, de hecho, inmoralidad sexual. Y es curioso que Pablo diga esto acerca de la santificación, porque nos está diciendo que la santificación está estrechamente vinculada con la integridad sexual bíblica. Y cuando de nuevo recurrimos a la palabra original en el hebreo, derivado de la palabra kadosh, significa dedicado, ser apartado o consagrado. Y el versículo nos dice que esta es la voluntad del Señor, es decir, que se abstengan
que se aparten de inmoralidad sexual. ¿Qué es entonces inmoralidad sexual? Podríamos definirlo como cualquier comportamiento sexual que esté fuera de los límites de los que Dios ha provisto de nuevo en sus instrucciones ya dadas para las relaciones humanas, en particular las que se dan fuera del pacto del matrimonio. Y esto es curioso porque cuando analizamos el contexto histórico en el que Pablo estaba recomendando o instruyendo esto a la iglesia, Pablo sabía perfectamente que era totalmente contracultura lo que Pablo estaba instruyendo a la iglesia. De hecho, en esta época el Imperio Romano del primer siglo era totalmente desconocido para ellos el concepto de la castidad y la pureza sexual. De manera que en ese lugar, en ese pueblo, en ese contexto, contracultura, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, la voluntad del Señor es su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Un escritor antiguo llamado Demóstenes nos puede ayudar a comprender un poco más acerca de lo amoral de la cultura que se enfrentaba a la iglesia en Tesalónica cuando decía, y cito, tenemos a las prostitutas para el placer, a las criadas para que se hagan cargo de nuestras necesidades corporales diarias, y a las esposas para que sean fieles guardianes de nuestros hogares. Ese era el nivel amoral en el que se encontraba la cultura entonces. Pero Pablo le instruye a la iglesia del Señor y le recuerda su llamado santo, absténganse de inmoralidad sexual. La abstinencia sexual nunca ha estado de moda. No lo estuvo cuando Pablo lo recomendó hace miles de años atrás. Y mucho menos lo está hoy. Mucho menos lo está hoy. Sin embargo, la iglesia de nuevo está llamada a vivir en una integridad sexual bíblica. Escuchaba al pastor John MacArthur decir, no debemos modernizar las escrituras a nuestro tiempo moderno, sino todo lo contrario, nos urge traer nuestros tiempos modernos a las escrituras, no al revés. No debemos buscar por comezón de oído modernizar o actualizar las escrituras. Debemos urgentemente volver a las escrituras en todo aspecto. Como padres y como iglesia, nuestro deber es insistir en instruir a nuestros hijos a que el mejor método de protección sexual sí sigue siendo la abstinencia. Pero la abstinencia sexual no es algo de lo que solo los adolescentes adolecen. En este texto no está supuesto, de hecho, que esto solo sea un buen consejo para los hijos o un buen consejo para los adolescentes, sino que este es un mandamiento a todo el cuerpo de Cristo. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Ahora, en el versículo 4, Pablo dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Esto fue un poco confuso, también debo confesar, a la hora de estudiar este texto. ¿Qué significa o qué se refiere cuando dice vaso? Hay una pequeña discusión acerca de esto. La Reina Valera, por ejemplo, traduce la palabra vaso como esposa, de manera que lo traduce algo como que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propia esposa en santificación y honor. La versión que vemos hoy lo traduce como vaso y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como cuerpo. Ahora bien, yo voy a humildemente expresar dos razones por las cuales no puede ser esposa la traducción correcta. La número 1 es porque estaríamos sugiriendo que en este pasaje y en este contexto Pablo solamente le estaba hablando a un grupo minúsculo de la iglesia y solamente le estaba hablando a los que tenían esposa, y ese no es el caso. De nuevo, Pablo le estaba hablando a todo el cuerpo del Señor. Y la razón número 2, nos vamos un poco al contexto literario, y es que la palabra vaso en el griego original se traduce como esquiuos.
y significa vaso o alhajas. De hecho, la única forma en la que pudiera ser entendida como esposa es en sentido figurativo. Tal como en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, lo declara: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a escubos más frágil, es decir, como a vaso más frágil. De manera que, de nuevo, esto no es un llamado para un grupo selectivo o único del cuerpo de Cristo. Este es un llamado para todo el cuerpo de Cristo, y esta es la razón por la cual la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Aquí es importante también recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Voy a leer algunas fracciones, inicio en el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. El versículo no termina ahí, dice: todas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Más adelante dice: pero el cuerpo no es para la fornicación. Es decir, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Más adelante en versículo 18 dice: huid de la fornicación, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, de nuevo sigue diciendo Pablo, que vuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Hermanos, su cuerpo no le pertenece. Nosotros no estamos supuestos a vivir para satisfacernos a nosotros mismos. Todo lo contrario, el texto nos dice: nuestro cuerpo y nuestro espíritu deben vivir en concordia y en balance para glorificar a Dios. Para eso hemos sido llamados. Hermanos, ustedes ni yo estamos llamados a vencer ninguna inmoralidad sexual. No estamos llamados a vencerla. El texto es claro. Estamos llamados a huir de ella. Hermano, corra tan desesperadamente como pueda. Aléjese tan pronto como sea posible. Deje de luchar con sus propias fuerzas en contra de la inmoralidad sexual, porque ese no es su llamado. Nuestro llamado es huir de la inmoralidad sexual. Esta es la voluntad del Señor, su santificación, es decir, absténganse de inmoralidad sexual. Y como su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiero advertirles con todo el amor que pueda, a pesar de que me exalte, con todo el amor que pueda, hermanos, que cada vez que usted piense ceder ante la inmoralidad sexual, usted no está caminando solo con aquella persona que no es su esposo o su esposa. Obviamente a cometer el acto de inmoralidad sexual. Porque tal como dice el texto, su cuerpo ha sido comprado por precio. Y dentro de usted mora el Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Usted no está yendo solo, hermanos o hermana. El Espíritu Santo mora dentro de usted. Sabiendo esto, ¿sería capaz de dar un paso más? ¿Sería capaz de enviar un texto más? ¿Seríamos capaces de hacer un clic más? Por eso, hermanos, versículo 5 nos recuerda a Pablo: no andemos en pasión degradante,
como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, la inmoralidad sexual tiene la capacidad de hacernos creer que los únicos afectados cuando nos corremos el riesgo de ceder somos nosotros mismos. Y no solo usted no es la única persona afectada, no solo la persona con la que usted va a cometer el acto de inmoralidad sexual es la única persona afectada, sino que, hermanos, todo el cuerpo de Cristo se ve afectado a causa de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual nos cega, de tal manera nos convierte egoístas, de tal manera que nos hace olvidar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el versículo 6, Pablo nos recuerda que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente. Yo puedo imaginarme aquí a Pablo recordando lo que hizo en capítulo 2, como una madre rogándole a sus hijos y como un padre exhortándoles, tal como les exhortamos y les advertimos solemnemente. El Señor es el vengador en todas estas cosas, que nadie peque ni defraude a su hermano en esto. Y es por eso entonces, hermanos, que es muy importante entender el concepto de membresía. La membresía no es un par de clases que se tiene, se firma y usted se desentiende o nos desentendemos de la congregación. La membresía es literalmente eso, hermanos. Nosotros somos miembros. Usted está miembro. Usted está miembro. Todos somos miembros. Todos somos importantes. Y no podemos apartarnos del cuidado de la iglesia, de la membresía del cuerpo de Cristo. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Cuando usted se hace miembro del cuerpo de Cristo, y aquí no exclusivamente estoy hablando de la membresía, sino que cuando usted se hace miembro, acepta al Señor, usted se hace miembro del cuerpo de Cristo, usted está aceptando estar al pleno cuidado del Señor. Deje de pelear con sus propias fuerzas. Usted está aceptando estar al pleno cuidado del Señor, pero el Señor utiliza a su iglesia para perfeccionarles a usted y a mí día tras día. No caiga en el engaño del pecado de inmoralidad sexual, pensando que solo usted será afectado. Pues de nuevo, todo el cuerpo de Cristo también lo será. Y Pablo nos advierte solemnemente, y las Escrituras nos advierten solemnemente, así como Pablo a los tesalonicenses, que el Señor es el vengador en todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque el versículo 7 nos dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ahora bien, ¿cómo sé que se cumple Hebreos 10:14 conmigo? Es decir, ¿cómo sé que he sido santificado y que estoy en santificación? Bueno, porque día tras día soy más consciente de lo pecaminoso y perverso de mi pecado. Porque en el lugar de compararme con otros, ahora usted vive para exhortar a otros. Ahora usted vive para animar a otros. Ahora usted vive desesperadamente para levantar a otros. Es de esa manera en que sabemos que hemos sido santificados. No por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Ahora su corazón arde desesperadamente por mostrarles a otros sobre aquel Dios que les salvó. De esa manera sabemos que andamos y que hemos sido perfectos para siempre y santificados. Porque no podemos estar frente a la condición de otra persona sin estar profunda y honestamente movidos a hablarle acerca de la verdad, a la verdad del Señor. Hermanos,
yo no estoy aquí parado como el santo, exigiéndole, ni mucho menos, a la iglesia que también lo sean. Todo lo contrario, aquí quiero utilizar las palabras del doctor R.C. Sproul. Los cristianos, usted y yo, si es hijo de Dios, todo lo que somos es que somos mendigos tratando de mostrarles a otros mendigos, dónde fue que encontramos pan. Los cristianos solo somos eso, mendigos, tratando de mostrarles a otros mendigos dónde fue que encontramos el pan de vida. Y el versículo 8 nos recuerda, por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre. Este es el llamado del Señor, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Quiero concluir diciendo que el llamado a la santidad es aquella convocatoria a la que el Señor les ha encomendado. Y que ningún creyente puede evadir, puesto que el llamado a la santidad, es nuestro llamado legítimo. Querido amigo, querida amiga que tal vez estás aquí hoy o nos escuchas más adelante, si su pecado no le ha incomodado hasta el día de hoy, de nuevo permítame advertirle en amor que corre un riesgo garrafal de pasar una eternidad apartado del Señor, y esto en el infierno. Pero tal vez, si la palabra de Dios, por el contrario, le ha convencido de su pecado, le ha señalado y usted puede decir, ciertamente soy un pecador, a través de tu humilde vaso de barro que soy, déjeme decirle también con mucho amor que sí, usted sí califica para ser santo. Eso es todo lo que necesitamos, reconocer nuestra condición de pecado. Esa es la verdadera santificación y estar en total dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando eso sucede, la convicción de nuestro pecado, entonces nosotros sí calificamos a este llamado legítimo, que es el llamado a la santidad. Si ha pensado tal vez que su pecado es demasiado oscuro y perverso, como para que la luz de la santidad, 3 veces santo de nuestro Señor, le alcance, permítame recordarles, y con esto termino, lo que dicen las Escrituras. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana, dice el Señor. Es decir, esa capacidad no está en usted, esa capacidad no reposa en usted. El Señor puede hacerlo. Puede convertir lo que usted pensaba que era imposible, el perdón que usted pensaba que era imposible alcanzar, el Señor sí puede hacerlo. Acerquémonos a Dios. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, hemos expuesto tu palabra tan vehementemente como sea posible. Te damos gracias, Señor, por nuestras imperfecciones, por nuestras incapacidades, porque nos recuerda tu palabra que es en medio de ella donde tú te fortaleces. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Gracias, Señor, por no dejarnos a la deriva. Gracias por dejarnos instrucciones claras. Te pido, Señor, que a través de este mensaje hayan sido sazonadas mis palabras y que tu Espíritu Santo pueda en su momento redarguir, convencer de pecado, de juicio y de justicia al pecador, pero también traer consolación y exhortación a tus hijos, Dios del cielo. Es nuestro deseo como iglesia poder andar bíblicamente y sanamente, pero es nuestro deseo también como iglesia desde el cielo que nos ayudes a entender lo legítimo como hijos y como hijos herederos de este llamado, el cual es
el llamado a la santidad. Todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hallelujah, I've come so far from